A dos amos no se puede servir. No se puede servir a un amo que tú tienes y aprecias con mucho cariño y a otro que tú a la final lo vas a despreciar y lo vas a desechar. Entonces el Señor dice, tú no puedes más amar a Dios que al dinero. Por eso es que Dios define qué es lo que te motiva, lo espiritual o lo terrenal. En este estudio es una interrogante que llevó realmente a Judas, que realmente llevó a Judas a traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Muchos dicen por avaricia y otros por que no creían que Él fuera el Mesías. Muchos no creían que Él fuera el Mesías. Y como muchos decían que Él no era el Mesías, Él también podría asumir en la duda que Él no era el Mesías por muchas cosas que no calificaban para los judíos. Jesús no calificaba como el rey que había de venir a traer la gloria de su Padre, la gloria de Dios. Ahora, hago una pregunta. Ahora, ¿qué piensan que haya sido lo que lo motivó a traicionar a Jesús? Mi hermano Jesús Mejía, pongo ese interrogante. ¿Qué cree usted que pudo haber motivado a este hombre, este apóstol, este discípulo, de traicionar nada más y nada menos que al Señor de Señores? Bueno, la avaricia y el dinero. Avaricia y dinero. ¿Qué dice mi hermano Rafael Nava? La avaricia y el dinero. Estaba ansioso por Calificado. Mi hermano Alexis. Yo voy a responder con otra pregunta. Y por eso Ajá. dice, ¿Ustedes creen de que Judas de verdad traicionó a Cristo? Estamos hablando, lo voy a poner en la parte humana y en la parte espiritual. Dios bendito Dios, yo iba a hablar algo de eso y él lo va a hablar. Dios sabe. Yo le voy a dar la respuesta. Listo. En el ámbito espiritual, ya Cristo Jesús sabía que él lo iba a traicionar. Ok. Pero en la parte humana se vio la traición. Ok. En la parte humana se vio la traición. Se vio la traición, porque posiblemente ellos, no, a pesar que sabían que era el Mesías, era Cristo Jesús, todavía no tenía la plena confianza de que era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ya este cristiano, ya Jesús sabía que lo iba a traicionar. Entonces, hay un contexto bíblico, es muy profundo. Cuando el varón empezó a hablar de Judas, yo al principio de esta enseñanza, estamos hablando que escudriña un poquito más para la gloria de Dios, y he investigado de pedacito a pedacito y me llevo a esa conclusión, que Judas no traicionó a Cristo Jesús, Ok. porque de un principio ya él sabía. Ese es tu interrogativa, tu pensamiento. Ahora mi hermano Ángel. Bueno, poco que he leído, se dice que Judas no fue como tal que lo traicionó, sino que fue, en este caso, el diablo, el espíritu maligno. Y que Jesús sabía que era así. Tan es así que cuando se desincorporó ese demonio, él entregó el dinero y se ahorcó. El mismo remordimiento. ¿Qué dice mi hermano Chelo? No es lo mismo, no tengo nada que decir. Que lo traicionó y piensa así. y ya eso estaba escrito. Ok, mi hermano Rafael Carrillo, ¿cuál es su pensamiento? Si hablamos en finanzas, acuérdense que recibió las monedas, escúcheme bien, y las lanzó. ¿Ok? Se arrepintió. Ahora, la palabra de Dios habla ahí claramente que no andaba en lo espiritual, andaba en lo material. Por dinero no, porque la Biblia dice que el peor de los males es amor al dinero. Porque votó de esas 30 monedas, había un poco de plata en aquel tiempo, me imagino. ¿Me entiendes? Pero se tenía que cumplir, como dice la profecía, que iba a ser traicionado por uno de los apóstoles. Comía con él, dormía con él, veía todo, andaba por todos lados. Y era el tesorero. O sea, la voluntad divina. Exactamente. Tenía que cumplirse, porque ya el Señor sabía que iba a traicionar, pero él lanza, y él mismo se dice, Señor, seré yo. ¿Y qué le dice el Señor? Tú lo has dicho. Ok. A confesión del pecado. Amén. Mi hermano Alexander. No, es más profundo.
Para Dios nada imposible. Ok. Jesús tenía a los 12 discípulos. Tú eras loco, pero el hombre más estudiado, más experimentado era Judas. Sin él no se puede dar la escritura. ¿Qué hizo Judas? Dios lo utilizó a él para que se cumpliera lo que se tenía que cumplir en ese momento. Porque te voy a buscar en Juan, cuando Pedro, ahí está el que te traicionó, y lee ese capítulo para que veas. Si yo quiero que él se salva, pero sígueme tú. Si él quiere que se salva, yo lo puedo salvar, pero sígueme tú, Pedro. Yo le voy a dar ese capítulo. Por eso que lo mío es más profundo. El Judas era uno de los tipos más estudiados de todo. Tenía una mente como Dios la quería. Dice, toma a Pedro, pero es un loco. No lo va a hacer. Dice, no, Señor, tú eres mi rey. Conclusión, hermano Alexander, ¿qué sí, no, que yo lo que pienso, que Dios utilizó a Judas para que se cumpliera la escritura. Porque si no, esto no se hubiera, esto no será. Jesús no hubiese muerto y nada, pero tenía que ver de Dios y decir, tengo que usar este hombre, porque Pedro es un loco, Juan es un loco y el otro es un loco. Este es el hombre que está más preparado. Y Judas aceptó. Cuando él acepta, por eso que él se arrepintió en verdad y tiró la moneda que no le ofrecer. Allá tú que te salves. Ahora vamos a ir profundizando, mi hermano Wilmer. Ok, acontece que si leemos la escritura habla todo y lo dice todo. Así mismo. Lo que ustedes dijeron fue basado en la escritura. Pero si leemos Juan, ¿verdad? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ponen cuidado en el tercero dice, todo fue creado por él, y sin él nada de lo que fue hecho. ¿Qué significa todas estas cosas? Que ya eso estaba programado, como cuando Juan el Bautista le dijo, no, es necesario que yo mengue y él suba. Él venía a cumplir aquí un propósito, y Judas también venía a cumplir un propósito. Por eso que hay una prédica de Dante Gebel donde dice que Judas no está en el infierno, según Dante Gebel, pues. Entonces, analizando las escrituras, eso ya está escrito. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Claro, Más nada. Pero no lo iba a traicionar. Está muy buena toda la síntesis, Alexander. Está muy buena toda la síntesis de lo que estamos diciendo. Por eso que, ¿por qué nos lleva este conversatorio, este devocional a hablar prácticamente qué motivó a Judas Iscariote? Estoy hablando y se está haciendo la pregunta, ¿por qué motivó Judas darle el motivo de traicionar a Jesús? Muchos están diciendo que un propósito tiene la palabra, porque ya tenía que darse. Pero aquí sigo diciendo, ¿por qué nos preguntamos qué nos llevó a ver o seguir que la traición o el motivo de Judas Iscariote de llevar al hombre más culto, al hombre más espiritual, Más sabio. a entregarlo a los fariseos, a los ancianos de la ley, sabiendo que ya ellos querían echarle garra? Entonces, aquí vemos, después de la cena de la Pascua, ahora porque vamos por la palabra, tenemos que ir basándonos por la palabra. Después de la cena de la Pascua, vino sobre Judas la malicia, la maldad en su corazón, por las cosas que anteriormente vimos, estamos estudiando, que lo pudo llevar a entregar a su maestro, su rabí. Vamos rápidamente a buscar Lucas 22:3, para después irnos realmente a la palabra, y después vamos basándonos en Lucas 22:3, y que me lo pueda leer 3. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. No, ese no es el verso. Y entró Lucas 22:3. Y entró Satanás. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Ahora, pausa ahí. Juan 13:2. Miren lo que nos va diciendo las escrituras. Por eso tenemos que poner la mirada en la palabra de Dios. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que la entregase. Ok, damos una pausa directamente ahí. ¿Qué nos está diciendo? Que Satanás entró. Que Satanás entró en Judas, y mucho antes de ir a la cena.
antes de estar en la cena, ya estaba haciendo cosas. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que la vanidad, la ambición rompió el saco. O pensó que si fuera el Mesías, no anduviera hablando de paz, de amor y de justicia divina, sino que estuviera pensando en hacer una revolución. Porque en Israel se hablaba de una revolución. ¿Y una revolución para qué? Para conspirar contra el imperio romano que llevaba César Augusto, nada más y nada menos. Que César Augusto era el emperador de toda Roma en ese momento. Él soñaba que el Mesías vendría con vara de hierro, como lo dice la Escritura. En el Antiguo Testamento se usa la vara de hierro como el que iba a venir a gobernar a Israel sobre todas las naciones, porque para los judíos todavía es una promesa. Lo podemos ver y entender cuando vamos rápidamente a los libros del Talmud, los libros hebreicos. O sea, todo lo que es el hebreo o todas las raíces hebreas nos habla en las palabras que ellos todavía no pueden reconocer a Jesús, como nos dice Juan 1.12, que Juan 1.11, ¿no? El 12. No le recibieron. ¿Por qué? ¿Por qué no le recibieron? ¿Por qué no le recibieron? Porque no calificaba para ellos como un Mesías. Pero que allí Judas también pudo haber sido que eso lo motivó a ir contra Jesús. Eso no quiere decir concretar que haya sido así, pero eso lo lleva a un motivo también de que pudo ser que pensó igual que los fariseos en ese momento, de que decían que él no podía calificar para ser su Mesías. Y literalmente él pensó que vendría su Mesías con un ejército, como lo hizo David, porque como él era la promesa, el que es la promesa de David, el reino eterno, el reino para siempre, tenía que venir también para ellos con una espada, con un poder y ir sobre todas las naciones. Como eso no lo hizo Jesús, porque estamos claros, Jesús no hizo eso. Jesús no vino a eso, Jesús vino a traer liberación del pecado, limpiarnos de todo el pecado por su sangre. Él vino a ofrecerse como el Cordero, como el que se sacrificó por cada uno de nosotros, de los que estábamos muertos en el pecado, para hacernos redimir sobre el perdón de los pecados. Aquí vamos a lo más profundo, del yugo o opresión que el pueblo estaba viendo en lo terrenal, porque podemos ver que en lo espiritual Jesús sanaba, hacía milagros, prodigios, pero en lo terrenal Jesús no se metía con ningún gobierno. Porque si uno de esos ejemplos le digo, tráigame la moneda, ¿qué dice aquí? César, bueno, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Firme, punto, se terminó. Eso nos explica a nosotros que Jesús no vino a traer ningún reino terrenal, sino un reino espiritual. Pero nunca se detuvo para pensar en lo espiritual, mi hermano, nunca se detuvo, la Escritura lo dice, nunca se detuvo para darse una reflexión. Judas, el Iscariote, porque todo lo de él era financiero. Y como estaba encargado de la finanza, no tenía tiempo para lo espiritual, vamos a darnos cuenta de ello, porque él venía haciendo todo con Jesús, seguimiento, pero aquí viene algo más profundo que la palabra nos va a llegar. A lo mejor esas cosas lo llevó a traicionar al Señor Jesús, porque no lo vio en el espíritu, sino anduvo en la carne. El Señor lo dijo así, ¿a quién se lo dijo? A Nicodemo. El que es carne, carne es. Pero el que está en el espíritu, espíritu es. Por eso tenemos que saber definir cuando damos una explicativa o cuando damos la palabra, tenemos que ir basado con la palabra y con lo que la interpretación nos dice. No podemos andar si no podemos saber realmente lo que Dios tiene en propósito. Sí, Dios tuvo un propósito en Judas para que llegase todo lo que está escrito en la palabra, pero Judas, en lo personal, en lo humano, sí anduvo en los malos caminos. Y ya lo vamos viendo. La ambición lo llevó a vender a Jesús por 30 monedas de plata. Fue ante el Sanedrín para conspirar contra su maestro. Casi nada, mi hermano. Y aquí nos vamos rápidamente a Mateo 26, 47 al 50. Y ahí nos vamos a ir dando cuenta de todas las cosas que Él nos quiere hablar, el Señor, en esta noche. Mateo 26, 47 al 50. Y leo. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos de parte de los principales sacerdotes
de los ancianos del pueblo. Miren esto. Dando señal diciendo: al que yo besare, ese prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes entonces? ¿A qué has venido? ¿A qué has venido? Entonces se acercaron y echaron manos a Jesús y lo prendieron. Vamos a detener un momento ahí. Pongamos un momento a retroceder todo. Judas Iscariote, motivado a traicionar a Jesús, nos lleva rápidamente a cosas que son realmente peligrosas. Peligrosas para los hombres hoy en día. ¿Por qué? Porque aquí la Escritura nos dice que anteriormente andaba con Jesús, estuvo con Jesús, vio todo lo que Jesús hizo, y todavía así no se, vamos a ponerlo, no se concretó en él el Espíritu Santo, no se concretó, porque andaba más bien en la carne y lo operaba y lo motivaba en Satanás. Y ya vamos a ir viendo por qué. Aquí vemos que Judas ya había maquinado en su corazón y de lo que oyó de los fariseos y ancianos de la ley de Israel para entregar a Jesús, como lo leímos en Mateo 26, 47, 50. Lo leímos. Él fue allá y pidió. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Las escrituras son tan perfectas que la interpreta ella misma cuando comenzamos a poner los ojos, la mirada en Jesús, y Él nos va a hablar por medio del Espíritu Santo para decirnos qué lo que realmente lo motivó. Sabemos que él tenía que ser dado, como lo dice la Escritura, él tenía que entregar a Jesús. Pero aquí dice que Jesús fue expresado, llevado con los fariseos ante los religiosos de Israel para juzgarle. Ahí vemos varios acontecimientos. Pedro negando a Jesús 3 veces. Y los apóstoles los dispersados. Como dice la Escritura, Mateo 16:31, Marcos 14:27, Zacarías, que serían dispersos las ovejas, el rebaño serían dispersos. Como lo dijo Jesús, lo dijo en Marcos 14:27, que serían dispersados, que el pastor ha ser quitado, los demás serían dispersados. Así se dio. Las ovejas Serían dispersadas. Lo fue dado y dicho porque el mismo Jesús lo profetizó y estaba en Zacarías profetizado. Por eso que vemos que esas cosas están profetizadas y se iban a cumplir. Pero seguimos viendo el tema. Jesús tuvo que pasar todo esto para que se cumpliese todo lo que estaba escrito en las Escrituras. La palabra de Dios tenía que cumplirse. Viendo todo esto, Judas, lo que le estaban haciendo a Jesús, vino sobre él un remordimiento de conciencia. La Escritura dice que se arrepintió, pero fue genuino. Verdaderamente su corazón fue y buscó el perdón, sino que más bien se apartó y se alejó porque tenía el remordimiento de conciencia. Porque a veces nosotros creemos que arrepentirnos simplemente ya nosotros somos realmente buenos, ya todo pasó. No, tiene que haber un perdón. Un arrepentimiento tiene que venir con un perdón, y ese perdón es ir ante el Padre. Y cuando una persona se arrepiente y pide perdón al Padre, no hace lo que él hizo. Eso lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que él se ahorcó. Él se ahorcó. Y bueno, y aquí vamos siguiendo, para no detenernos, sino vamos rápidamente a Lucas 22, del 1 al 6. Mi hermano Ángel, Lucas 22, del 1 al 6, y mi hermano Alexis, Hechos 1, del 16 al 18. Para que realmente le pongamos, vamos con Lucas
22, del 1 al 6. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Ahora, Hechos 1, 16, 18. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, y que fue guía de los que perdieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. 18. Este pues, por el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Ok, ahora nos detenemos un momento ahí y nos pongamos a pensar que el remordimiento de conciencia que tenía Judas el Iscariote era porque ya él había haciendo todo eso maquinándolo. Y lo vemos ahí en Hechos 1, 16 y 18 cuando él dice que con el dinero de su iniquidad ya estaba traicionando a Jesús. Ya estaba haciéndole la vuelta, comprándose terreno, campo, etcétera, negociando. Él siempre fue un negociador, un comerciante. No tenía tiempo para lo espiritual. No tenía. Y como él veía que en Jesús, él quería armar un ejército para Jesús con recursos, y no se pudo dar, él dudó. Y la vanidad, la avaricia, vio cuando estos mismos le estaban pagando un salario. ¿Quiénes le estaban pagando un salario? Los fariseos. Él era un espía, un conspirador desde el principio. Hermanos, yo les digo algo para que tengan en cuenta en este devocional. Siempre tenemos que ir a las raíces para que no andemos siempre diciendo por lo superficial, porque nosotros tenemos que dar las explicativas y completamente del estudio de lo que realmente estamos presentando. Porque no podemos venir a presentar aquí algo que esté fallido, que no esté completo y que nos deje consigas lagunas y de dudas. Más aquí ya la maquinación de Satanás que ya estaba dentro de Judas, estaba trabajando la conspiración, era un conspirador. Por eso es que Dios sabía que en Judas venía la traición. Por eso que Jesús, sabiéndolo todo como lo es, nuestro Señor, él sabía que desde el principio, desde que él comenzó en el ministerio, él ya venía con esa jugada. Acordémonos que Jesús lo sabe todo. Por eso ese propósito se da, porque Jesús sabía que él estaba traicionando a espalda de él su ministerio, el ministerio que le había entregado el Padre. Hay una parte en la Biblia donde Jesús le dice, con un beso, traicionaste al Hijo del Hombre. ¡Qué duro! Eso es fuerte. Fuerte. Y aquí hecho Pedro nos está afirmando en Hechos 1, 17, 18, que estaba jugando a espalda de todos ellos. Y compró campo, compró cosas y estaba recibiendo dinero. ¿De quiénes? De los fariseos. Estaba recibiendo dinero del Sanedrín. Nada más y nada menos. Él estaba llevando, era un brollero. Un lleva y trae. Iba y venía. Estaba conspirando. Entonces, aquí cuando nos vamos a la realidad, a nuestro contexto, ahí es donde es peligroso. ¿Qué hacemos a algunos que hacen con la maquinación de la mente en los trabajos? Quítate tú para ponerme. Le voy a hacer la vida imposible porque ese puesto es mío. Entonces voy a conspirar con el jefe allá. Como sea, te saco del medio. No, pero ese tema es muy delicado, nadie sabe interpretar eso. Yo he visto personas de Israel, expertos en Biblia, no podemos interpretar esto que pasó aquí. Hermano Alexander. No sé lo que dice la palabra habla, pero ese tema nadie sabe interpretar. Sí, porque eso dice, si se escribiera todo lo que yo he escrito, no cabía en ninguna librería, por eso que no podemos. Hermano Alexander, pero la palabra de Dios. Sí. Deja un momento. Pero la palabra de Dios no puede contradecirse. No es contradecir que he visto personas estudiando la palabra bíblica, que han estudiado ese tema y dicen, no sabemos interpretar esto. Tiene dos aristas, tiene muchas aristas. Que la palabra nos tiene que dar claridad y salir claro
y motivado en el espíritu, mas no en la maquinación. El único que maquina y hace mal es el diablo. Y el diablo estaba en Judas. Eso no lo puede negar nadie. Y si el diablo estaba en Judas, no había nada bueno en Judas. No había nada bueno. Entonces, esto nos lleva a ver que lo que estaba conspirando o estableciendo Judas era que ya desde el principio estaba haciendo todo eso. Porque lo dice aquí, Hechos 1, 16, 18. Con la iniquidad de su salario compró ese campo para vivir bien. Él, nadie más. Vivir él. Pero como él vio que estaban todos planeando para traicionar a Jesús y necesitaban tener a Jesús en sus manos, él lo llevó al sitio. ¿Quién lo llevó al sitio? Judas. Y Judas recibió esas 30 monedas de plata para seguir gozándose de ella, ministrándose de ella. Muchos estudiosos dicen que de esa misma plata pudo ser que había comprado el campo. Pero aquí nos explica claramente que no fue así. Claramente vio que él estaba recibiendo un salario a escondida, pagándole los fariseos de escribas para que él llevara y trayera aquello que él estaba haciendo. Era un espía dentro de los 12. Él era un espía. Ahora, solo Dios tiene la última palabra en todo esto. Pero aquí nos lleva la realidad que el arrepentimiento fue genuino en Judas. La palabra nos va a hablar, nos va a decir que sí o no. ¿Por qué? Porque ella es la que interpreta todo, no nosotros. Nosotros tenemos que saber interpretar con el arte de la interpretación, que es la palabra, la hermenéutica, la génesis, nos explica, nos da que realmente Judas conspiró desde el principio y Judas, su arrepentimiento no fue genuino, no pudo serlo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que se ahorcó. Él fue a ese lugar y se ahorcó. Muchos estudios dicen que él en ese mismo campo se hinchó, duró tiempo ahí colgando, tuvo tiempo ahí colgando, después que se ahorcó, porque no hubo un perdón, no hubo un arrepentimiento genuino, Se arrepintió, pero solamente un remordimiento. ¿Sabe por qué hubo un remordimiento? Porque valió que él estaba derramando sangre inocente. Vamos para allá. Ahora, el arrepentimiento no fue genuino porque él tentó contra su vida y se ahorcó. La pregunta es que si se salvó Judas, ¿se salvó? Juan 6, del 63 al 71, quien lo pueda leer, puede traer parte de esa explicación. Juan 6, del 63 al 71. Y después yo voy a leer Juan 17, del 8 al 12, pero vamos a mi hermano a Ángel. Juan 6, del 63 al 71. 63 al 7:1. Ajá. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Él respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del viviente, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ahora vamos rápidamente, vamos a ver qué nos lleva, porque hay que irnos profundamente a entender para quedarnos claros en la explicación. ¿Qué lo motivó? Ya vemos varias partes aristas, pudo ser la avaricia, la vanidad, lo material, no estaba en lo espiritual, tuvo el diablo en él. No confiaba. Tú no tenías fe. No tenía fe.
su fe menguaba. ¿Por qué? Porque él pensaba que Jesús para él tenía que venir con espadas y caballos y un ejército para derrotar nada más y nada menos que el imperio romano de César Augusto. ¿Dónde se iba a pensar eso? Donde Jesús solamente vino por el pecado de los hombres para quitarlos de sus almas que estaban cautivas, porque se llevó toda cautividad en la cruz, y por eso él vino fue a traer restauración, a redención y remisión, y la expiación fue dada porque primeramente en el Antiguo Testamento la expiación fue para perdón de los pecados, porque se tenía que hacer la remisión y los pecados se daban por un corderito, por holocaustos, para el perdón de pecados del pueblo de Israel. Pero Jesús, viendo que Adán era ya hecho carne y ya su cuerpo estaba muriendo, porque anteriormente, antes de ser carne, él era glorificado. Adán era glorificado, pero como la luz se apagó en él, vivió los años que debe vivir, porque comenzó en él la muerte en la carne. Ahora, cuando nosotros explicamos directamente que Jesús vino a cambiarlo todo, porque un hombre pecó, él vino a salvarnos del pecado. Y por ahí vemos que todo lo que dice Lucas 6, 63 al 71, el Señor lo dio todo, pero sabiendo que se le entregó a los discípulos, Dios se lo entregó a Jesús. Pero hubo uno que se dio a darse a conocer de la traición. ¿Por qué? Porque nunca hubo espíritu, nunca hubo verdaderamente fe, creer que Jesús era el Mesías. Los demás sí anduvieron viendo los milagros y se mantuvieron sobre que todo lo que habían en el Mesías venía de parte de Dios, y él venía de parte de Dios. Y como él venía de parte de Dios, los discípulos pensaron mejor creer que lo que Judas pensó. No lo es, no es el Mesías, porque si fuera el Mesías no hubiese contraatacado a los fariseos, a los ancianos de la ley, que son la ley, que son los que llevan la guardia de la ley, no hubiese tirado contra la ley, más sanado más bien a los gentiles que a los mismos judíos, vino a traer más sanidad, fe para nosotros que para nosotros, para aquellos que para nosotros. Entonces, eso no lo vio él mismo, que lo terminó en remordimiento de conciencia, en un arrepentimiento superficial, porque devolvió las monedas, como dice la Escritura. Él fue y entregó las monedas, un arrepentimiento, dice la Escritura, pero no fue genuino. ¿Por qué? Porque después que salió de ahí se fue a ahorcar, se quitó la vida. Sí, como lo dice Mateo 27 del 3 al 9, ¿quién me lo lee? Mateo 27 del 3 al 9 lo dice. Él fue, entregó la moneda, pero como que dice, no es mi culpa. Ahí tiene la moneda que yo lo vendí, pero como dice, no es mi culpa. Y ya estaba arrepentido. Miren lo que dice la Escritura para entender más el proceso. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ok, listo. Vamos a darlo ahí. ¿Qué debemos nosotros estructurar en el estudio que hoy traemos como un devocional que debemos llevarlo, claro, en este punto? ¿Qué lo hizo? Él se arrepintió en un momento. A veces nosotros podemos ir a llevar el evangelio a muchas personas, y de pronto nosotros podemos traer a una persona y decirle: Señor, vamos para que haga la confesión de Jesús, y la persona dice: bueno, sí, vamos a hacerla porque, bueno, sí, me siento, y viene y se arrepiente, pero el otro día sigue haciendo lo mismo que hizo ayer, antes de arrepentirse. Se arrepintió un momento, porque dio un momento de conciencia o remordimiento. Sí, a lo mejor le pegué a mi mamá, a lo mejor le invité a mis hijos, a lo mejor le eché una borrachera y esa borrachera me trajo mal, a lo mejor me drogué, no era el momento, voy a arrepentirme de eso. Pero el otro día va y se encuentra con la misma droga y se droga. ¿Hubo arrepentimiento? ¿Hubo perdón de alejarse de la droga? Ese no se arrepintió.
Ese realmente confesó de labio, pero lejos su corazón de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber definir un verdadero arrepentimiento. Porque la Escritura dice, si confesaras con tu boca que Jesucristo es el Señor, pero creyeres de tu corazón, de lo más profundo, que Dios lo levantó a los muertos, eres salvo. Comienzas a vivir una vida de cambio, transformas tu vida. Ya si eras un drogadicto, ya no lo eres. Es más, ve la droga y le dice, fuera droga, en el nombre de Jesús. Juan 17, 8, 12. Sí, Juan 17, 8 al 12. Y vamos rápidamente para leerlo, del 8 al 12. Y la palabra dice, porque la palabra que me diste le he dado a ellos, la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque tuyos son. El 10. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. El 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A lo que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Amén. Aquí no vamos completamente a la descripción de todo lo que hoy aprendimos en este estudio. Judas lo motivó la traición porque ya él estaba en él la maquinación del diablo. Ya él había entregado su vida a la muerte espiritual. Nunca vio en Jesús lo que nosotros hoy día vemos gracias al Señor, que Él es nuestro Mesías, que Él es nuestro Cristo y que Él será el Rey por los siglos de los siglos. Será nuestro Señor de señores y Rey de reyes. Démosle un gloria a Dios y un amén. Amén. Pero aquí termina una pregunta para cada uno. ¿Consideran que es pecado quitarse la vida? No. Si ustedes consideran que si es pecado quitarse la vida. Job 1, hay muchos versículos, yo lo tenía, que habla de la muerte, que se quita la vida es suicidio. Hasta la mujer me dice, Dios nos habla profundamente que quitarse la vida es suicidio. Pero Job no dice. Job no dice, búsquelo, Job 1, 21, 22. Capítulo 1, Job, capítulo 1, del 21 al 22. Y aquí termina. Job 1, 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a él allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. Amén. Aquí nos dice que Dios nos da la vida, Dios nos la quita. Dios nos da un propósito y ese propósito se termina cuando nuestras vidas son entregadas en Cristo. Y cuando morimos en Cristo somos eternos en vida eterna. Amén. Y si morimos sin Cristo, la muerte es eterna. Muerte eterna. Judas Iscariote murió eternamente sin Cristo. ¿Por qué? Porque nunca fue a Él para pedirle perdón y para decirle, Señor, yo te seguiré hasta que tú vengas. Como lo hizo Pedro, que a pesar lloró amargamente porque había negado a Jesús, pero volvió al redil y se hizo el apóstol de la gloria de Dios, manifestando que había que seguir a Jesús hasta el final. Y hasta el final lo siguieron los discípulos, que todos fueron mártires y murieron, mas Judas Iscariote murió sin Cristo. Judas se perdió. Amén. Entonces este estudio nos lleva a que cada uno de nosotros tenemos que motivarnos a pensar que tenemos que tener cuidado de nuestros ministerios. Nosotros no estamos aquí para quitar a nadie y colocarnos menos, o para traicionar a alguien menos. Nosotros tenemos que dar siempre el Espíritu para ver, exhortar, redarguir con el Espíritu Santo, hablando en la palabra, para que nosotros podamos ver que otros pueden salvarse. Jesús no nos llamó para condenación, Jesús nos llamó para salvación. Pero el único que se perdió fue el hijo de perdición. ¿Para qué?
Para que las escrituras se cumplieran. para que las escrituras se cumpliesen y fuera dado lo que hoy día conocemos como el Rey de Reyes y Señor de Señores, que en Apocalipsis nos habla hasta el final. Ven, Señor, te estamos esperando. ¿Y qué En fue? el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bendición para todos. Y vamos a orar. Gloria a Dios.